Durante un viaje de negocios, mi hermano traicionó mi confianza. Alquiló mi casa y usó mi propiedad como garantía para un préstamo. Al regresar, mi familia no entendió mi calma. Pronto lo harían. Porque la casa que él alquiló. Soy Elena, tengo 29 años, y acabo de entrar en mi propia sala para encontrar el sofá de un extraño donde solía estar el mío. Una mujer que nunca había visto en mi vida estaba en mi cocina, sosteniendo una taza de café que no era suya, porque era mía. Ella gritó. Yo grité. Y luego llamó a la policía, estando yo en mi propia casa. La casa que diseñé con mis propias manos, la casa que mi abuela me ayudó a proteger. Pero me estoy adelantando. Cuando llegaron los oficiales, la mujer les mostró un contrato de arrendamiento. El nombre de mi hermano Marco aparecía como el arrendador. La dirección de mi casa figuraba como la propiedad en alquiler, y la renta mensual iba directamente a una cuenta de la que yo nunca había oído hablar. No grité. No lloré. Saqué mi teléfono, abrí un único documento y sonreí. El oficial me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué sonríe, señora? Porque mi hermano acababa de cometer el peor error de su vida, y ni siquiera lo sabía todavía. Crecí en una casa colonial de 2 pisos en Savannah, Georgia. Una casa hermosa, con azaleas en el jardín delantero y vecinos que saludaban cada mañana. Desde fuera, parecíamos la familia perfecta. Mi padre era gerente regional de ventas para una compañía de suministros médicos. Mi madre enseñaba 2º grado en la escuela primaria a 3 cuadras de distancia. Mi hermano Marco, 5 años menor que yo, era el bebé de la familia, y todos se aseguraban de que nunca lo olvidara. El favoritismo no empezó de forma dramática. Se fue infiltrando como la humedad, tan gradualmente que apenas lo notabas hasta que estabas empapado. Cuando quise unirme al club de arquitectura de la escuela en 8º grado, mis padres dijeron que no podíamos permitirnos la cuota de $50 para materiales. Ese mismo mes, Marco recibió una consola de videojuegos de $300 por entrar en el cuadro de honor, en el que se mantuvo exactamente un semestre. Cuando obtuve una beca académica completa para Georgia Tech, la respuesta de mi padre fue un encogimiento de hombros y un comentario sobre cómo yo siempre había sido la autosuficiente. Cuando Marco abandonó la universidad comunitaria después de un año, pagaron sus préstamos estudiantiles sin dudarlo y le dijeron que solo necesitaba encontrar su pasión. Dejé de esperar justicia alrededor de los 20 años. Lo que nunca dejé de hacer fue trabajar. Me gradué summa cum laude con un título en arquitectura, conseguí un puesto de nivel inicial en una firma respetada en Savannah y comencé a ascender. A los 26, ya lideraba mis propios proyectos residenciales. A los 28, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de un terreno en el vecindario de Arsley Park, una zona tranquila y arbolada con casas de estilo artesanal y el tipo de carácter que las nuevas urbanizaciones fingen tener pero nunca logran. Esto es lo que hacía especial a esa propiedad. Estaba a 2 lotes de donde solía vivir mi abuela Isabel. La abuela Isabel era la única persona en mi familia que me veía con claridad. Mientras mis padres vertían su atención y recursos en Marco, ella vertía su sabiduría en mí. Había sido contadora durante 40 años, hábil con los números y aún más hábil con las personas. Cada domingo por la tarde, caminaba hasta su casa y nos sentábamos en su porche cubierto bebiendo té dulce mientras me enseñaba cosas que mis padres nunca hicieron. Cómo funcionaba el interés compuesto. Porque nunca debía ser aval de un préstamo para alguien que no puede manejar el dinero. Cómo leer un contrato antes de firmarlo. También me enseñó sobre mi padre, no con crueldad, sino con una honestidad tranquila que aprecié más con cada año que pasaba. Tu papá tiene un corazón generoso, decía. Pero le da a las personas equivocadas por las razones equivocadas. Le dio todo a Marco porque la culpa es más fácil que la paternidad. Y un día, ese chico esperará que el mundo entero funcione de la misma manera. La abuela Isabel falleció cuando yo tenía 26 años, pacíficamente mientras dormía en la casa que había sido completamente suya durante 30 años. Lo que nadie en mi familia sabía, ni mi padre, ni mi madre, y ciertamente no Marco, era que ella había pasado los últimos 2 años de su vida trabajando con una abogada llamada Patricia Vargas para establecer una sociedad de responsabilidad limitada, LLC. La LLC, llamada Thornfield Holdings por su novela favorita,
poseía una cartera de activos, incluidas algunas cuentas de inversión y los fondos que eventualmente me ayudarían a comprar mi propiedad. La abuela Isabel me nombró la única socia gerente de Thornfield Holdings. Me lo explicó de forma sencilla. Una LLC es como un cerrojo en una puerta, Elena. Tu nombre no está en la escritura donde cualquiera pueda verlo. La compañía es dueña de la propiedad. Tú eres dueña de la compañía. Y el acuerdo operativo dice exactamente qué sucede si alguien intenta forzar la entrada. Compré mi terreno a través de Thornfield Holdings y pasé el siguiente año diseñando y construyendo la casa de mis sueños. Dibujé cada plano yo misma, una casa de estilo artesanal de una sola planta con pisos de roble de tablones anchos, un porche delantero profundo, ventanas de piso a techo en la sala y un jardín en la parte de atrás donde planté las mismas rosas que mi abuela había cultivado. Supervisé cada clavo, cada baldosa, cada capa de pintura. Esa casa no era solo donde vivía, era la prueba de todo lo que había construido sin la ayuda de nadie. Marco, mientras tanto, estaba en su cuarto emprendimiento fallido. Había intentado con un camión de comida que duró 2 meses, una marca de ropa que nunca pasó de la fase de diseño del logo, un esquema de comercio de criptomonedas que perdió $8.000 del dinero de nuestros padres y, más recientemente, una compañía de gestión de alquileres a corto plazo que, según él, lo haría millonario en un año. Tenía exactamente 0 propiedades bajo su gestión y un sitio web que parecía construido en 2006. Mis padres financiaron cada uno de estos intentos. Cuando el camión de comida fracasó, cubrieron la terminación del contrato. Cuando el dinero de las criptomonedas se desvaneció, mi madre sacó un préstamo personal. Cada vez, la explicación era la misma. Se está encontrando a sí mismo. No todos tienen tu disciplina, Elena. Deberías apoyarlo más. Mi padre comenzó a preguntar por mi casa cuando Marco lanzó la compañía de alquileres. Preguntas casuales en las cenas de los domingos. ¿Cuánto crees que se podría alquilar un lugar como el tuyo? ¿Cómo está el mercado en Ashley Park estos días? ¿Alguna vez has pensado en ponerla en uno de esos sitios de alquileres vacacionales? Le dije que no estaba interesada en alquilar mi casa a extraños. ¿Lo dejó, o eso pensé? Luego surgió la oportunidad de Dubái. Mi firma estaba colaborando con una empresa de desarrollo en un proyecto residencial de lujo en la marina de Dubái y necesitaban un arquitecto principal en el sitio durante 3 semanas. Era el tipo de proyecto que define una carrera y que no se presenta 2 veces. Acepté de inmediato. La semana antes de irme, Marco me llamó. Estaba en modo crisis, lo que para Marco significaba una versión ligeramente más dramática de su estado normal. Su compañía de gestión de alquileres había conseguido de alguna manera su primer cliente, el propietario de una propiedad en Tybee Island. Pero el trato se estaba cayendo porque Marco no podía demostrar que tenía experiencia real en la gestión de alquileres. Necesitaba una propiedad de referencia, solo por unas semanas, solo para mostrarle al cliente que era legítimo. ¿Puedo poner tu casa en mi sitio web?, preguntó. Solo como una pieza de portafolio, nadie se quedará allí realmente. La quitaré tan pronto como se cierre el trato. Cada instinto me decía que no. Pero Marco tenía una forma de hacer que la negativa se sintiera como crueldad. Y mi madre me había llamado el día anterior para recordarme que apoyar a la familia no cuesta nada. Acepté dejarle tomar fotos solo del exterior. Sin fotos del interior, sin listar la dirección y absolutamente nadie poniendo un pie adentro mientras yo no estuviera. Estuvo de acuerdo con todas las condiciones. Pero soy la nieta de mi abuela, y la abuela Isabel me enseñó que la confianza debe ser verificada, no asumida. La noche antes de mi vuelo, instalé 4 cámaras de seguridad inalámbricas por toda la casa, todas conectadas a un almacenamiento en la nube en un servidor que Marco no sabía que existía. También hice 2 copias de cada documento importante en mi oficina en casa y las guardé en una caja de seguridad en mi banco. Luego cambié la contraseña de mi sistema de seguridad del hogar y activé las alertas de sensor de movimiento en mi teléfono. No estaba siendo paranoica. Estaba siendo preparada. Hay una diferencia. Las 3 semanas en Dubái fueron intensas y emocionantes. El proyecto era masivo. Los clientes eran exigentes. Y los desafíos creativos me empujaron más que cualquier cosa que hubiera experimentado.
Me sumergí tanto en el trabajo que casi olvidé revisar mis cámaras de seguridad. Casi. El día 14, recibí una alerta de movimiento a las 2:47 de la tarde. Abrí la aplicación y vi a mi hermano entrar por mi puerta principal con una llave que nunca le había dado. Detrás de él venía mi madre, cargando una caja de lo que parecían cojines decorativos. Detrás de ella venía mi padre con una cinta métrica. Se me helaron las manos. Los observé moverse por mi casa como si fuera suya. Marco medía habitaciones y tomaba fotos. Mi madre reorganizaba mis muebles. Mi padre abrió mi archivador en la oficina, hojeando carpetas hasta que encontró algo que lo hizo sonreír. Casi los llamé en ese mismo momento, pero algo me detuvo. Necesitaba saber exactamente qué estaban planeando, así que observé. Durante 7 días, observé. El día 15, llegó un cerrajero y cambió mis cerraduras. El día 16, un equipo de limpieza vino e hizo una limpieza profunda en cada habitación. El día 17, Marco se reunió con un hombre con una camisa polo que resultó ser un administrador de propiedades de una compañía llamada Coastal Haven Rentals. Caminaron juntos por la casa, Marco gesticulando expansivamente, hablando de metros cuadrados y precios premium. El día 18, mi casa apareció en 3 plataformas de alquiler vacacional con una tarifa por noche de $450. El día 19, llegaron los primeros huéspedes. Una familia de 4 de Ohio. Estacionaron en mi entrada, entraron por mi puerta principal y se instalaron en la casa que yo había diseñado, construido y amado. Guardé cada segundo de las grabaciones. Hice capturas de pantalla de cada anuncio. Documenté la compañía de alquiler, los precios, las reseñas de los huéspedes que comenzaron a aparecer en días. Mi casa recibió 4 estrellas y media. Casa encantadora, excelente ubicación, decían las reseñas. El anfitrión fue muy atento. El anfitrión, mi hermano. No llamé a mis padres. No llamé a Marco. En cambio, llamé a Patricia Vargas, la abogada de mi abuela, que ahora era la mía. Patricia, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la rabia que temblaba debajo. Necesito que busques el acuerdo operativo de Thornfield Holdings. Tenemos un problema y necesitamos manejarlo con precisión. Patricia escuchó todo y luego dijo exactamente lo que necesitaba oír. Elena, tu hermano acaba de meterse en una trampa para osos que no sabía que estaba allí. El acuerdo operativo es blindado. Déjalo que siga cavando. Estaremos listos cuando regreses. Los días restantes en Dubái fueron los más largos de mi vida. Sonreí en las reuniones con los clientes. Revisé planos con manos firmes. Cené con colegas y hablé de arquitectura como si toda mi vida personal no se estuviera quemando a 6,000 millas de distancia. Cuando mi avión aterrizó en Savannah, no fui a casa de mis padres. No llamé a Marco. Conduje directamente a mi casa, donde encontré a la extraña en mi sofá y la taza de café en las manos equivocadas. Esa fue la escena que describí al principio. Llegó la policía. La inquilina mostró su contrato de arrendamiento. Y yo les mostré a los oficiales mi identificación, los documentos de Thornfield Holdings y el acuerdo operativo que me convertía en la única persona autorizada para arrendar, vender o grabar la propiedad de cualquier otra manera. Los oficiales fueron profesionales, pero claramente confundidos. Aconsejaron a la inquilina que contactara a Marco y me dijeron que resolviera el asunto por la vía legal. Tenía la intención de hacer exactamente eso. A la mañana siguiente, Patricia y yo nos sentamos en su oficina revisando las pruebas, las grabaciones de seguridad, los anuncios de alquiler. Los contratos de arrendamiento que Marco había firmado usando la dirección de la casa e identificándose como el administrador de la propiedad autorizado por el propietario, excepto que no estaba autorizado y el propietario no era yo. Era Thornfield Holdings LLC, y Marco no tenía ninguna conexión legal con ella. Lo que ha hecho, explicó Patricia, es cometer fraude, uso no autorizado de la propiedad y dependiendo de cuánto alquiler haya cobrado, potencialmente hurto mayor. En Georgia, el alquiler no autorizado de la propiedad de otra persona es un delito penal, especialmente cuando se trata de una autorización falsificada o tergiversada. ¿Cuánto alquiler cobró? Pregunté, sabiendo ya que sería peor de lo que esperaba.
Patricia sacó las cifras que su investigador había recopilado. En 3 semanas, Marco había alquilado mi casa durante 17 de las 21 noches a $450 por noche. El ingreso bruto total fue de $7.650. Después de las comisiones de la plataforma de alquiler, se había embolsado aproximadamente $6.500. Pero eso es solo una parte, continuó Patricia. Mi investigador descubrió que Marco usó tu propiedad como garantía para asegurar un préstamo comercial a corto plazo de $40.000 de un prestamista privado. Presentó un contrato de arrendamiento falsificado mostrándose como el agente autorizado de la propiedad y utilizó los ingresos de alquiler proyectados como prueba de ingresos. Sentí que la habitación se inclinaba. Pidió un préstamo contra mi casa. Contra la propiedad de Thornfield Holdings, corrigió Patricia. Lo que significa que el préstamo es fraudulento. El prestamista querrá su dinero de vuelta. Marco no lo tiene. Y tus padres, que lo ayudaron a acceder a la propiedad y a prepararla para el alquiler, son potencialmente cómplices. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. ¿En qué gastó los $40.000? Patricia deslizó un extracto bancario impreso sobre el escritorio. 22.000 fueron a un concesionario de autos de lujo como pago inicial de un BMW. 8.000 fueron a una empresa de suministros de restaurantes de alta gama, presumiblemente para otro emprendimiento relacionado con la comida. Los 10.000 restantes ya se habían gastado en varios cargos, incluyendo ropa de diseñador, cuentas de clubes nocturnos y lo que parece ser un viaje de fin de semana a Miami. Me quedé mirando los números. Mi hermano había monetizado mi hogar, lo había apalancado para un préstamo fraudulento y se había gastado el dinero en menos de 3 semanas. Y mis padres le habían entregado la llave. Ahora, dijo Patricia, aquí es donde la previsión de tu abuela se vuelve crítica. El acuerdo operativo de Thornfield Holdings contiene una disposición en la que ella insistió, que incluye que cualquier miembro de la familia que se apropie indebidamente, grabe o intente convertir los activos de la LLC para beneficio personal, pierde permanentemente todos los derechos a cualquier distribución de la LLC, incluida cualquier herencia o interés beneficiario. Lo sé, dije en voz baja. Ella me lo contó. Lo que quizás no te dijo es el alcance total de los activos de la LLC. Patricia abrió otra carpeta. Más allá de la propiedad, Thornfield Holdings contiene cuentas de inversión valoradas actualmente en aproximadamente $600.000. Tu abuela tenía la intención de que se distribuyeran porciones a los miembros de la familia en varios hitos, siempre que cumplieran los términos del acuerdo operativo. Tus padres estaban designados para recibir $100.000 cada uno cuando cumplieras 35 años. Marco estaba designado para 75.000. Se me cortó la respiración. Iban a heredar dinero. Iban a hacerlo. La voz de Patricia era suave pero firme. Esa disposición ahora es nula para los 3. Sus acciones activaron la cláusula de confiscación. No hay proceso de apelación. Tu abuela se aseguró de eso. Me quedé sentada con esa información durante mucho tiempo. Luego tomé una decisión. Quiero hacer esto cara a cara, dije, no en su casa, en un lugar neutral, en algún lugar con testigos. Patricia asintió. Tu abuela lo habría aprobado. Planeé la confrontación para el sábado siguiente. Le dije a Marco que quería discutir una oportunidad de inversión familiar y le pedí que trajera a nuestros padres. Estaba ansioso, probablemente asumiendo que finalmente había accedido a apoyar uno de sus planes. Reservé una sala privada en The Old Pink House, un restaurante histórico en Abercorn Street que a mi abuela le encantaba. Invité a mi primo David, a mi tía Carolina, la hermana de mi padre, y a mi tío Jaime, el hermano de mi madre, personas que habían observado la dinámica familiar durante años sin intervenir nunca. También invité a Patricia Vargas y le pedí a una detective del Departamento de Policía Metropolitana de Savannah Chatham, una mujer llamada detective Alicia Fuentes, que estuviera presente en el edificio. Mi familia llegó por etapas. La tía Carolina y el tío Jaime llegaron primero, curiosos por la inusual invitación. David llegó después, dándome una mirada cómplice. Él era el único pariente que entendía la situación completa. Mis padres y Marco llegaron juntos, 15 minutos tarde. Mi madre llevaba un vestido nuevo.
Mi padre tenía la confianza fácil de un hombre que creía tener el control de cada situación. Marco estaba mirando su teléfono, probablemente revisando los anuncios de alquiler de los que pensaba que yo no sabía nada. Cenamos primero. Mantuve la conversación ligera, el clima, las noticias locales, la próxima fiesta de jubilación de la tía Carolina. Marco habló de su negocio de alquileres con la autoridad casual de alguien que había estado en la industria durante años en lugar de semanas. Mencionó una nueva propiedad que esperaba adquirir, describiendo su potencial en términos completamente ficticios. Cuando llegó el postre, dejé mi tenedor y me dirigí a la mesa. Necesito decirles algo a todos, y quería que la familia estuviera presente porque creo en la transparencia. Mi padre se movió en su asiento. Marco levantó la vista de su teléfono. La sonrisa de mi madre se tensó. Mientras estaba en Dubái, continué, sucedieron algunas cosas en mi casa que necesito abordar. Conecté mi teléfono a la pantalla de la sala. La primera imagen era una captura de pantalla de mi casa listada en una plataforma de alquiler vacacional. Encantadora casa artesanal en la histórica Savannah, decía el anuncio, anfitrión, Marco. Marco se puso pálido. Las siguientes imágenes eran fotogramas de la cámara de seguridad. Mi hermano entrando con una llave. Mi madre reorganizando los muebles. Mi padre revisando mi archivador. El cerrajero, el equipo de limpieza, los primeros huéspedes llegando a mi entrada. Reproduje el audio de un clip. La voz de Marco, clara y segura, diciéndole al administrador de la propiedad, mi hermana está de acuerdo con esto. De hecho, me pidió que me encargara mientras está en el extranjero. La habitación quedó en silencio. La mano de la tía Carolina cubrió su boca. El tío Jaime miró a mi padre con una expresión que nunca le había visto. Mi padre se recuperó primero. Elena, este es un asunto familiar. No necesitamos ventilar esto en público. El fraude no es un asunto familiar, papá. Es un asunto criminal. Patricia Vargas dio un paso adelante y se presentó. Explicó sobre Thornfield Holdings, el acuerdo operativo y la cláusula de confiscación en un lenguaje preciso y devastador. Marco interrumpió, con la voz quebrada. Yo no sabía nada de ninguna LLC. Pensé que la casa era suya. Solo intentaba construir mi negocio. Nunca me apoyas, Elena. Lo tienes todo y nunca ayudas. Miré a mi hermano durante un largo rato antes de responder. Tenías una llave de mi casa porque mamá te dio una sin mi permiso. Cambiaste mis cerraduras. Alquilaste mi casa a extraños. Pediste un préstamo de $40,000 usando mi propiedad como garantía. Te gastaste el dinero en un coche, ropa y un viaje a Miami. ¿Y me estás diciendo que yo soy la que no te apoya? Marco abrió la boca y luego la cerró. Mi madre lo intentó a continuación, con lágrimas ya formándose. Elena, cariño, intentábamos ayudar a Marco a ponerse de pie. Pensamos que lo entenderías. Siempre has sido tan fuerte, tan capaz. Pensamos que no te importaría. Que no me importaría que alguien alquilara mi casa y pidiera un préstamo contra ella sin decírmelo. La voz de mi padre se endureció. Estás exagerando. Es solo una casa. Puedes construir otra. Tienes las habilidades. Marco no tiene tus ventajas. Esta fue la frase que me dijo todo lo que necesitaba saber. Es solo una casa. La casa que diseñé, la casa que construí, la casa que me conectaba con mi abuela. Solo una casa. Patricia se aclaró la garganta. Debo informarles que, además de las consecuencias civiles bajo el acuerdo operativo de la LLC, la detective Alicia Fuentes del Departamento de Policía Metropolitana de Savannah Chatham desea hablar con el señor y la señora Castellano y con Marco Castellano en relación con cargos criminales relacionados con fraude, uso no autorizado de la propiedad y la obtención de un préstamo bajo falsas pretensiones. Mi madre ahogó un grito. Cargos criminales. El tío Jaime habló por primera vez. Roberto, ¿qué has hecho? Mi padre no tuvo respuesta. El hombre que siempre había tenido una justificación, siempre una forma de enmarcar sus decisiones como razonables, se sentó en silencio. Marco miró a nuestros padres con una mezcla de ira y desconcierto.
Me dijeron que esto estaría bien. Dijeron que ella nunca se enteraría. Dijeron que incluso si lo hacía, no podría hacer nada porque la familia no demanda a la familia. Pensábamos que era cierto, susurró mi madre. Su abuela sabía más, dijo Patricia en voz baja. Anticipó esta posibilidad y protegió a Elena en consecuencia. La cláusula de confiscación significaba que mis padres nunca verían los $100.000 cada uno que la abuela Isabel había reservado para ellos. Marco nunca vería sus 75.000. La pérdida total para mi familia fue de $275.000, además de las sanciones penales que enfrentarían. Mientras la detective Fuentes entraba en la habitación para hablar con mi familia, mi primo David puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien? No, dije honestamente, pero lo estaré. Las semanas que siguieron fueron brutales y necesarias. Marco fue acusado de fraude, uso no autorizado de la propiedad y obtención de un préstamo bajo falsas pretensiones. Debido a que el préstamo fraudulento excedía los $20.000, los cargos conllevaban la posibilidad de una pena de prisión significativa. Su abogado negoció agresivamente, y Marco finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que implicaba 3 años de libertad condicional, la restitución total del préstamo de $40.000, el reembolso de todos los ingresos por alquiler y 200 horas de servicio comunitario. Mis padres fueron acusados como cómplices. Le habían proporcionado a Marco acceso a la casa, ayudaron a preparar la propiedad para el alquiler, y mi padre había instruido a Marco sobre cómo presentar los documentos de autorización falsificados. Su acuerdo de culpabilidad incluyó 2 años de libertad condicional para cada uno, servicio comunitario y una orden de no contacto formal que les impedía acercarse a mi propiedad. Las consecuencias financieras fueron catastróficas para ellos. Marco tuvo que devolver el BMW. El concesionario lo aceptó, pero lo penalizó por el kilometraje y la depreciación, dejándolo todavía con una deuda de $4.000. El prestamista privado lo persiguió agresivamente por el total del préstamo de $40.000, más intereses y multas. Incapaz de pagar, Marco vendió todo lo de valor que poseía y aceptó un trabajo como conductor para un servicio de transporte compartido, trabajando turnos de 12 horas, 6 días a la semana. La ironía no se me escapó. Mi hermano, que había alquilado mi casa para poder jugar al empresario, ahora llevaba a extraños por Savannah para pagar una deuda creada por su propia codicia. Mis padres se vieron obligados a recurrir a sus ahorros para la jubilación para cubrir los honorarios legales y su parte de la restitución. La tensión financiera expuso otros problemas. Mi padre había estado pidiendo préstamos silenciosamente contra el capital de su casa durante años para financiar las aventuras de Marco. Con los gastos legales adicionales, ya no podían mantener su hipoteca. Vendieron la casa colonial en Savannah donde crecí y se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones cerca de la autopista. Mi madre me llamó 3 veces en el primer mes después de la sentencia. No respondí. Dejó mensajes de voz que seguían un patrón predecible. Primero, disculpas que sonaban genuinas, luego, recordatorios de todo lo que habían hecho por mí como padres, finalmente, preguntas cuidadosamente formuladas sobre si la cláusula de confiscación podría revertirse. No podía. Patricia lo confirmaba cada vez que preguntaba, que fue más a menudo de lo que me gustaría admitir, no porque quisiera revertirla, sino porque una parte de mí necesitaba oír que el límite era real, permanente e imposible de manipular para nadie. Mi padre envió un correo electrónico. Tenía 3 párrafos. El primer párrafo me acusaba de destruir a la familia. El segundo párrafo me recordaba que mi abuela había sido difícil y controladora, y que la LLC era su forma de manipular a todos desde más allá de la tumba. El tercer párrafo preguntaba si consideraría un acuerdo privado fuera del marco legal. Se lo reenvié a Patricia sin responder. La renovación de mi vida emocional tardó más que la renovación de mi casa. Trabajé con una terapeuta llamada Dra. Anita Desai, que se especializaba en sistemas familiares y distanciamiento. Me ayudó a entender algo que había estado rondando durante años sin comprender del todo. Tu familia te asignó un rol desde el principio, explicó durante una de nuestras sesiones. Eras la competente, la que no necesitaba ayuda. Ese rol servía a sus necesidades porque liberaba recursos para Marco. Pero también significaba que tus logros nunca se celebraban porque se esperaban, y tus necesidades nunca se priorizaban porque se suponía que no tenías ninguna. Este marco explicaba mucho,
¿Por qué mi padre desestimó mi beca? ¿Por qué mi madre nunca preguntó por mis proyectos? ¿Por qué Marco se sentía con derecho a mi propiedad? Porque en la narrativa familiar, yo era la que siempre tenía más que suficiente, y compartir era mi obligación, no una petición que él pudiera hacer. Salir de ese rol fue el trabajo más duro que he hecho. Más duro que cualquier proyecto de arquitectura, más duro que la batalla legal, más duro que ver a mi familia enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Porque una parte de mí, la parte moldeada por 29 años de condicionamiento, todavía susurraba que tal vez estaba siendo demasiado dura. Tal vez debería perdonar. Tal vez les debía algo. ¿La doctora? Desai me ayudó a ver la diferencia entre el perdón y el acceso. Puedes liberar la ira sin reabrir la puerta, dijo. El perdón tiene que ver con tu paz. La reconciliación requiere su cambio. Esas son dos cosas separadas. 6 meses después de la confrontación, reclamé mi casa por completo. Hice cambiar las cerraduras de nuevo, esta vez instalando un sistema de cerradura inteligente que controlaba desde mi teléfono. Repinté la habitación que los huéspedes de alquiler habían usado. Reemplacé los utensilios de cocina con los que extraños habían cocinado. Planté nuevas rosas en el jardín, una variedad llamada perfume de abuela que florecía en un coral profundo, el color favorito de Isabel. La casa se sentía diferente, y yo también. No el optimismo ingenuo de alguien que cree que la familia eventualmente recapacitará, sino la calma arraigada de alguien que sabe exactamente lo que vale y se niega a aceptar menos. David se mantuvo cerca, visitándome para las cenas de los domingos que se convirtieron en una nueva tradición. La tía Carolina también empezó a venir, trayendo su famoso pastel de durazno e historias sobre mi abuela que nunca había oído. Mi amiga Kenia, a quien conocía desde Georgia Tech, se convirtió en una presencia regular, llenando la casa de risas y del tipo de honestidad que requiere la verdadera amistad. Una noche, mientras David y yo estábamos sentados en el porche viendo las luciérnagas, me dijo algo que puso la última pieza en su lugar. «Sabes, Marco me llamó la semana pasada», dijo. Me preguntó si podía hablar contigo en su nombre. Dijo que ha cambiado, que el trabajo lo ha hecho más humilde. Esperé. David negó con la cabeza. Le dije que el cambio no es algo que se anuncia. Es algo que se demuestra a lo largo de los años, no de las semanas. Y le dije que llamarme para que yo hablara por él era la prueba de que no había cambiado en absoluto. Sonreí. Una sonrisa real. La primera que se sentía completamente sin complicaciones en meses. Un año después de la confrontación, usé una parte de los fondos de inversión de la LLC para establecer el Fondo Isabel Castellano para Jóvenes Constructores, un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación que estudian arquitectura e ingeniería. El fondo cubría la matrícula, los materiales y la tutoría. Aceptamos a 12 estudiantes en el primer año, cada uno de ellos con el tipo de determinación que proviene de no tener una red de seguridad. En la cena inaugural del fondo, di un breve discurso. No mencioné a mis padres ni a Marco por su nombre. Solo dije esto: mi abuela creía que las personas que trabajan más duro a menudo reciben el menor reconocimiento y la menor ayuda. También creía que proteger lo que has construido no es egoísta. Es necesario. Este fondo existe porque ella me enseñó ambas lecciones, y tengo la intención de transmitirlas. Después, un hombre llamado Adrián se me acercó. Era un planificador financiero que se había ofrecido voluntario para proporcionar servicios pro bono a nuestros becarios. Tenía ojos amables y una confianza tranquila que no me recordaba a nadie de mi familia, lo cual era exactamente la clave. Nuestra primera conversación duró 2 horas. Me habló de su propia familia complicada, un padre que se jugó los ahorros familiares, una madre que reconstruyó todo desde la nada. Él entendía los límites no como muros, sino como arquitectura. Diseñas una casa con muros no para mantener a la gente fuera, dijo, sino para crear un espacio donde las personas de adentro se sientan seguras. Creo que a mi abuela le habría gustado. 2 años después de esa noche, cuando entré en mi propia casa y encontré a una extraña viviendo en ella, mi vida no se parece en nada a lo que imaginaba y en todo a lo que necesitaba. La casa es mía en todos los sentidos. El fondo está creciendo. Las relaciones que he elegido son más profundas y sostenibles que aquellas en las que nací. Marco, por lo que supe a través de David, todavía conduce para el servicio de transporte.
ha pagado aproximadamente la mitad de su restitución. Mis padres están en su apartamento, más pequeño y silencioso que la vida que una vez proyectaron. Mi madre todavía envía una tarjeta para mi cumpleaños. Remitente sin firmar. Sin mensaje adentro, solo la tarjeta. Como si los regalos sin sustancia fueran suficientes. No lo son. Algunas mañanas, camino por mi jardín antes de que apriete el calor y pienso en la abuela Isabel. Pienso en cómo ella vio venir esto décadas antes que yo. Cómo construyó Thornfield Holdings no como un arma, sino como un escudo. Cómo escribió ese acuerdo operativo sabiendo que las personas más propensas a quitarme algo eran las que se suponía que debían protegerme. Encontré su diario la primavera pasada, escondido dentro de una caja de registros financieros que Patricia me dio. La entrada que me detuvo estaba fechada 3 años antes de su muerte. Escribió sobre la familia y la protección, y la diferencia entre el amor que eleva y el amor que quita. Escribió que esperaba que nunca necesitara las provisiones que había establecido, pero conocía a mi padre. Conocía los patrones, y quería que yo tuviera algo que nadie pudiera encantar, culpar o manipular para quitármelo. Tenía razón en todo. Si todavía estás escuchando, quiero decir esto. Protegerte no es venganza. Establecer límites no es crueldad. Y alejarte de las personas que tratan el trabajo de tu vida como su recurso personal no es abandono. Es arquitectura. Estás diseñando la vida en la que mereces vivir, y tienes todo el derecho de elegir quién recibe una llave.